¿Cómo logró una nación con menos de 20 millones de habitantes posicionarse como una de las potencias militares más eficientes de América Latina? Mientras otros países luchan con burocracia, corrupción o desgaste interno, Chile avanza silenciosamente, pero con paso firme. En 2025, el ejército chileno ocupa el quinto lugar en Latinoamérica según Global Firepower, pero su verdadero poder no está solo en los números, sino en su estrategia, su tecnología y sus alianzas invisibles. Hoy desvelamos los pilares de una maquinaria de defensa única en Latinoamérica, una fuerza templada por el hielo, el desierto y la altura, una fuerza que no grita porque cuando llegue el momento de actuar, será el silencio lo que más resonará. En medio de los desiertos más áridos del planeta, en las alturas gélidas de los Andes o entre las costas azotadas por el Pacífico, se forja uno de los ejércitos más disciplinados, resilientes y estratégicamente diseñados de América Latina. Y lo ha hecho sin aspavientos, en silencio. En el año 2025, el ejército de Chile se posiciona como la quinta fuerza militar de América Latina, de acuerdo al más reciente índice de Global Firepower. Esta clasificación no solo mide el número de tropas o cantidad de armamento, sino también la capacidad logística, la preparación táctica, la inversión en tecnología y, sobre todo, la proyección operativa. Chile supera a países como Perú, Venezuela o Ecuador y se mantiene dentro del top 50 militar global, ocupando el puesto 47 a nivel mundial. En cifras globales del ámbito militar de Chile, destacamos más de 75.000 efectivos activos en sus fuerzas armadas, una reserva estratégica de aproximadamente 80.000 efectivos adicionales, un presupuesto de defensa que bordea los 2.700 millones de dólares anuales, destinado principalmente a entrenamiento, modernización y alianzas internacionales, y una estructura dividida estratégicamente en zonas militares según criterios geográficos, con despliegue realista ante múltiples amenazas naturales o humanas. A diferencia de muchas potencias emergentes que invierten desproporcionadamente en cantidad sin enfocarse en interoperabilidad, Chile ha optado por una doctrina de precisión y reacción táctica. En otras palabras, menos volumen, más capacidad. Este enfoque hace que el ejército chileno destaque por su movilidad, capacidad logística en zonas extremas y entrenamiento combinado con fuerzas OTAN. El servicio militar obligatorio en Chile no solo forma a soldados, sino que sirve como cantera para detectar talento técnico, operadores de sistemas de radar, ciberdefensa, ingeniería balística, logística médica y especialistas en operaciones en montaña. Chile no necesita un conflicto activo para mantenerse preparado. Su desafío no es externo, es geográfico. Más de 7.000 kilómetros de cordillera a defender, una de las zonas sísmicas más intensas del planeta, una línea costera expuesta a catástrofes, ataques cibernéticos y presencia extranjera en aguas internacionales, una Patagonia en disputa tecnológica y una Antártida que se convierte cada vez más en un punto de vigilancia, ciencia y disuasión. Mientras el mundo observa a los grandes por su número de armas, Chile se perfecciona en su capacidad de adaptarse, y en los tiempos modernos, adaptabilidad es poder real. La guerra ya no se libra únicamente con tanques. En 2025, la supremacía militar no la determina quién tiene más soldados, sino quién domina el cielo, la información y el silencio táctico. Y en eso, Chile ha dado un salto cuántico. El proceso de modernización del ejército de Chile en los últimos 3 años ha sido preciso, gradual y sorprendentemente efectivo. Mientras algunas potencias latinoamericanas apostaban por grandes compras mediáticas, Chile trabajaba en reestructurar su lógica de combate, invirtiendo en lo que de verdad importa: movilidad, interoperabilidad y precisión quirúrgica. ¿Qué se ha renovado o potenciado en 2025? Incorporación progresiva de vehículos blindados livianos y medianos de última generación, adaptados para operaciones en desierto, montaña y urbano. Adquisición de helicópteros utilitarios, Bell 47 y UH-60 Black Hawk, fundamentales para evacuación médica, despliegue rápido y patrullaje aéreo. Sustitución parcial de flota de transporte terrestre por camiones tácticos Unimog U-4000, con capacidad de operación extrema en zonas cordilleranas. Modernización de los sistemas de fuego indirecto, módulos de morteros Combat NG, integrados con sistemas digitales de puntería y geolocalización en tiempo real. Simuladores de vuelo y de combate de última generación para entrenamiento sin desgaste logístico real. Además, se ha dado un salto cualitativo en el sistema de control de fuego, integrando sensores ópticos, comunicación táctica
táctica cifrada y respuesta coordinada por secciones con tabletas digitales de mando. Un modelo funcional probado con éxito en los ejercicios Infierno Blanco y Southern Vanguard 2025, realizados en conjunto con el US Army. ¿Qué significa esto? Que Chile ya no entrena como una fuerza local, sino como un brazo avanzado de interoperabilidad OTAN. Y no solo es hardware. La doctrina de combate chilena ha migrado del enfoque defensivo clásico a uno flexible, anticipatorio y digitalizado, lo que permite desplegar grupos móviles con autonomía táctica, adaptables en terreno y conectados en todo momento con el alto mando mediante tecnología de comando en malla. Chile no busca intimidar, pero sí dejar claro que, si se cruza su frontera, responderá con precisión quirúrgica y velocidad demoledora. ¿Puede un ejército pequeño, sin necesidad de mostrar músculo, convertirse en un titán silencioso de la región? Si tú también crees que el poder no siempre grita, suscríbete, porque lo que viene a continuación revelará alianzas que cambian el juego. En el ajedrez global no basta con tener buenas piezas, hay que saber con quién jugar. Y Chile, en 2025, ha escogido cuidadosamente a sus socios, dos potencias que dominan la defensa, la disuasión y el control marítimo global, Reino Unido y Estados Unidos. Mientras el foco mediático latinoamericano se dirige hacia los conflictos visibles, Chile construye una red de alianzas discretas pero contundentes, pensadas para proteger sus intereses estratégicos en tierra, mar y aire. En 2025, las Fuerzas Armadas de Chile y Estados Unidos realizaron el ejercicio militar conjunto Southern Vanguard, centrado en combate en montaña, guerra asimétrica y operaciones conjuntas bajo condiciones meteorológicas extremas. Este ejercicio no es solo entrenamiento, representa un aval táctico directo del US Army a las capacidades de Chile, actúa como puente para transferencia de doctrina OTAN y equipamiento digital y garantiza interoperabilidad en caso de respuesta regional conjunta. Chile ha firmado también un histórico acuerdo de cooperación militar e industrial con el Reino Unido, enfocado en el desarrollo conjunto de capacidades navales, formación avanzada y transferencia tecnológica. Aunque este acuerdo ha sido recibido con preocupación por sectores vecinos, lo cierto es que le abre a Chile tres rutas críticas: acceso a tecnologías de defensa británicas para su industria naval conocida como ASMAR, formación de oficiales de élite en estándares de doctrina SEES y la participación indirecta en redes de inteligencia naval vinculadas a OTAN. Y aunque el acuerdo generó tensiones diplomáticas, particularmente con Argentina por su mención indirecta a las Islas Malvinas, Chile no ha dado marcha atrás. Para Santiago, la soberanía nacional no se negocia y su asociación con Londres responde a un interés superior: la defensa del sur antártico y la soberanía marítima patagónica. ¿Qué gana Chile con estas alianzas? Inteligencia táctica compartida en tiempo real, apoyo disuasivo en caso de tensiones marítimas, acceso preferencial a tecnología militar de vanguardia, formación de oficiales en estándares de combate internacional, pero sobre todo, gana relevancia táctica regional. Ya no es solo un ejército eficiente, es un socio confiable de los grandes. En un continente convulso, donde las alianzas cambian con los ciclos políticos, Chile apuesta por la continuidad, la técnica y el respaldo de quienes controlan los mares. Hay ejércitos que entrenan en desiertos, otros en selvas, algunos en montaña, pero pocos, como el chileno, entrenan para sobrevivir y combatir en los tres escenarios al mismo tiempo. Chile no ha construido una doctrina basada en amenazas externas, sino en un enemigo más constante: su propia geografía. Desde las altiplanicies norteñas hasta los hielos australes, el ejército chileno ha comprendido que dominar el terreno es dominar la guerra, aunque ésta aún no haya comenzado. En la primera línea, el desierto de Atacama, el más árido del planeta. Allí, el ejército entrena con blindados livianos y tácticas de fuego rápido, desarrollando maniobras de reacción ante visibilidad reducida, calor extremo y falta total de humedad. Es un campo perfecto para simular combates tipo Middle East sin salir del continente. En el segundo eje, las unidades de alta montaña chilenas son reconocidas en América Latina por su nivel de preparación física y mental. Operan en condiciones extremas, con nieve, viento, cambios
cambios bruscos de altitud y temperaturas bajo cero. El ejercicio Infierno Blanco, desarrollado en 2025, simula escenarios de combate en frontera sur, ideal para respuesta a incursiones o sabotajes. Y por último, el tercer flanco de defensa marítima y antártica. Chile mantiene una doctrina exclusiva en la región: proyección logística y militar hacia la Antártida. La base militar en el sur austral no solo es simbólica, es un punto estratégico que se refuerza con presencia naval, cooperación científica y entrenamientos conjuntos con marinas aliadas. Desde 2024, Chile ha incrementado su presencia en el Estrecho de Magallanes y en los accesos marítimos hacia el continente blanco, entendiendo que en las próximas décadas la Antártica será escenario de pugna estratégica y de recursos naturales. Toda esta doctrina es soportada por inteligencia geoespacial. Chile ha desarrollado una capacidad limitada pero eficaz en ciberdefensa y uso de datos satelitales para operar con anticipación y reacción táctica, un modelo híbrido entre lo clásico y lo digital. Mientras otros se preparan para guerras futuras en escenarios controlados, Chile entrena en donde el enemigo es la altitud, el hielo, la sal y el viento que corta la piel. Ese es su verdadero campo de batalla, la geografía indomable. ¿Qué harías si tu enemigo fuera la montaña? Y si tu campo de batalla no tuviera caminos, ni oxígeno, ni refugio. Si crees que adaptarse al terreno es la clave de la victoria, suscríbete, porque lo que viene es el desenlace final de una fuerza que ya está lista para defender el fin del mundo. Cuando un ejército deja de prepararse solo para resistir y comienza a pensar en cómo influir, asistir y estabilizar más allá de sus fronteras, se convierte en algo más que una fuerza de defensa. Se transforma en un pilar regional. Y eso es lo que está ocurriendo en 2025 con Chile. Ya no se trata únicamente de preservar su soberanía, se trata de posicionarse como garante silencioso de equilibrio militar en Sudamérica, no con dominación, sino con credibilidad operativa, diplomacia defensiva y alianzas calculadas. Chile no busca liderar militarmente el continente, pero sí ser el país al que se consulta cuando hay tensiones fronterizas, el que está presente en misiones de paz, el que entrena sin propaganda, el que no necesita base permanente en el extranjero, porque su terreno ya es una escuela de combate integral. Si cabe destacar algunos ejemplos clave de proyección táctica y diplomática serían la participación constante en fuerzas multinacionales de ejercicios combinados como UNITAS, Southern Vanguard o Rim of the Pacific, la presencia activa en foros de defensa hemisféricos como la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas y los entrenamientos bilaterales con países vecinos como Perú, Colombia y Brasil, enfocándose en catástrofes naturales, control de fronteras y combate a crimen transnacional. Y hay algo más: el prestigio. En los círculos de análisis militar y diplomático, Chile es considerado uno de los pocos países de Latinoamérica con una doctrina militar moderna, sustentable y no contaminada por intereses partidistas directos. Eso genera confianza, y en geopolítica, la confianza es más poderosa que las armas, pero el futuro plantea nuevos desafíos: la creciente influencia militar de potencias extrarregionales en América Latina, el uso creciente de armamento no convencional, como ahora el cibernético, espacial y comunicacional, o la disputa geopolítica por el control del sur antártico y las rutas marítimas australes. Ante eso, Chile se posiciona como puente entre lo tradicional y lo moderno, entre la soberanía nacional férrea y la cooperación internacional disciplinada. El ejército chileno no solo vigila sus fronteras, en 2025 es parte del tejido invisible que sostiene la estabilidad regional, no con palabras, con preparación, con presencia y con una lección clara para sus vecinos: no hay paz sin disuasión. No es el ejército más grande, tampoco el más mediático, pero cuando se encienden las alarmas del continente, hay una fuerza que se prepara sin hablar, sin gritar, solo con disciplina, estrategia y voluntad de acero. Chile no busca la guerra, pero está listo para enfrentarla si la paz se rompe. En 2025 es más que una fuerza militar, es una advertencia silenciosa al mundo de que la preparación, sin arrogancia, también es poder. ¿Quieres conocer más fuerzas que no hacen ruido, pero hacen historia? Mira el contenido sugerido a continuación y únete a nuestra comunidad de estrategia, defensa y análisis global. Suscríbete, porque esto apenas comienza.
silencio. Pero bajo la superficie de los Andes algo se está gestando. Mientras las miradas apuntan a gigantes como Brasil, Argentina, Colombia, Chile o México, un ejército avanza en la sombra. Perú, la sexta fuerza militar más poderosa de América Latina según Global Firepower de 2025, está dejando de ser espectador para convertirse en protagonista. Con nuevos acuerdos, ejercicios binacionales, recuperación tecnológica y una estrategia que combina historia con modernización, el país incaico empieza a pulir el filo de su espada. ¿Es este el inicio del ascenso militar más inesperado del continente? Prepárate, porque lo que está haciendo Perú no es solo rearme, es estrategia pura en una región que ya no conoce tregua. En el corazón de los Andes, donde la historia de civilizaciones milenarias aún retumba en las piedras, se alza una fuerza militar forjada en la resistencia y el honor. El Ejército del Perú no solo es una institución, es un símbolo nacional, con raíces que se hunden en el siglo XIX, pero con una mirada firme hacia el futuro. Fundado oficialmente en 1821 con la independencia del país, el ejército peruano ha vivido todos los ciclos: guerras externas, conflictos internos, terrorismo y reconstrucción. Ha sido testigo y actor central de las guerras con Chile, Ecuador y en la década de los 80 y 90, la feroz lucha contra Sendero Luminoso, un conflicto interno que dejó cicatrices, pero también una experiencia táctica invaluable. Hoy, en 2025, el ejército está compuesto por más de 100.000 efectivos, distribuidos en regiones estratégicas que van desde la selva amazónica hasta los desiertos costeros. 3 comandos principales estructuran su poder operativo: el Comando de Operaciones del Ejército, el Comando de Personal y el Comando de Apoyo al Desarrollo, cada uno con misiones específicas, pero todos orientados al mismo fin: proteger la soberanía nacional y fortalecer la defensa integral del país. Pero lo que realmente define su perfil en este nuevo escenario regional no son los números, sino la doctrina. Perú ha consolidado un modelo de defensa centrado en el terreno, con capacidades de combate en altura, algo que pocas fuerzas pueden igualar, una experiencia única en contrainsurgencia y un plan estratégico a 2030 que comienza a dar sus frutos. A diferencia de otros países latinoamericanos con influencia netamente externa, el ejército del Perú ha mantenido una identidad doctrinal propia, aunque potenciada por entrenamientos conjuntos con Estados Unidos, Corea del Sur y Francia. En 2025, sus fuerzas especiales, unidades de montaña y comandos selva se encuentran entre los más preparados para conflictos irregulares de alta intensidad. Y mientras algunos lo han subestimado por su bajo perfil, Global Firepower lo ha confirmado. Perú es la sexta fuerza más poderosa del continente, y no por volumen, sino por capacidad táctica, preparación territorial y progresiva renovación de su material bélico. Pero la historia es solo porque lo que Perú está haciendo ahora podría redefinir el equilibrio militar en Sudamérica, y lo que se viene a continuación es una declaración de intenciones en toda regla. En silencio, pero con decisión quirúrgica, el ejército del Perú ha comenzado su metamorfosis, una modernización ambiciosa, integral y marcada por una nueva mentalidad: pasar de una doctrina de reacción a una de anticipación y disuasión regional. Y todo eso en un año clave, 2025. El cambio no es simbólico, es técnico y estratégico. Este año las Fuerzas Armadas del Perú, respaldadas por el Ministerio de Defensa, han reactivado programas detenidos desde hace una década. Renovación de blindados, drones tácticos, helicópteros multipropósito, radares y sistemas de artillería con tecnología de largo alcance. Entre los pilares más destacados, el relanzamiento del Plan de Recuperación y Actualización de Vehículos Blindados AMX-13 y T-55, con mejoras en movilidad, blindaje y sistemas de tiro gracias a cooperación con Israel. Además, se han incorporado unidades de transporte táctico Unimog 4x4 para movilidad en zonas agrestes, como parte del programa logístico 2025. Pero uno de los anuncios más sonados ha sido la adquisición de helicópteros de última generación, con la llegada de aeronaves Bell 412 y la posible compra de modelos europeos para misiones de rescate y transporte en zonas de emergencia nacional, especialmente diseñados para operar en altitudes extremas y condiciones climáticas adversas. La artillería no se ha quedado atrás. El ejército ha comenzado a integrar el nuevo sistema de control de
fuego Combat NG para sus morteros pesados, una innovación que mejora la precisión, reduce el tiempo de respuesta y convierte cada batería en una unidad de fuego autónoma y letal. Y la joya tecnológica de este proceso, la exploración de plataformas no tripuladas y sistemas Unmanned Aerial Systems. Se están evaluando drones de observación y combate en colaboración con empresas israelíes y coreanas, apostando por inteligencia táctica autónoma desde el aire. Todo este despliegue es parte del Plan Multianual 2024 a 2027, en el que el gobierno ha aprobado un presupuesto de más de 1.200 millones de soles para defensa, focalizado en reequipamiento, mejora de la industria militar nacional y aumento de la interoperabilidad con fuerzas extranjeras aliadas. Y todo esto sin olvidar el gran escaparate, el SITDEF 2025, donde Perú ha sido anfitrión de las mayores empresas de defensa del mundo, consolidándose como un nodo clave de innovación militar en Sudamérica, desde radares 3D hasta simuladores de entrenamiento con realidad virtual. Perú no solo compra tecnología, también comienza a desarrollarla. ¿Quién dijo que un país pequeño no puede soñar en grande? Si crees que el verdadero poder está en la estrategia, no en el tamaño. Suscríbete y acompáñanos mientras Perú reescribe su rol militar en América Latina, paso a paso, pieza por pieza. El resurgir del poder militar peruano no se está escribiendo en solitario. En las sombras de la diplomacia y bajo el foco de la geoestrategia continental, Perú ha comenzado a tejer una red de alianzas con las grandes potencias militares del planeta. Porque en un mundo donde la defensa se gana tanto en el campo de batalla como en la mesa de negociaciones, la cooperación se convierte en arma silenciosa pero decisiva. Uno de los pilares de esta política ha sido el fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos. En enero de 2025, el Congreso peruano aprobó la presencia prolongada de tropas estadounidenses para el desarrollo de ejercicios conjuntos, entrenamientos de fuerzas especiales y asesoría en inteligencia táctica. El objetivo, elevar la preparación de las Fuerzas Armadas peruanas al estándar OTAN en interoperabilidad, logística y mando conjunto. Y no es un simple gesto. Ya se ha confirmado la llegada de asesores militares norteamericanos para trabajar con unidades de élite del ejército y capacitar a la Policía Nacional en técnicas contra insurgencia, ciberseguridad y guerra híbrida. Además, la cooperación se ha extendido a la ciberdefensa con un memorando bilateral que busca blindar las redes críticas del Ministerio de Defensa frente a amenazas externas. Pero Washington no es el único actor. El Perú ha diversificado inteligentemente sus vínculos estratégicos. Con Corea del Sur se ha reactivado el programa de transferencia tecnológica para ensamblaje local de vehículos tácticos y sistemas UAS dentro del marco de fortalecimiento de la industria militar nacional. Asimismo, Israel ha reforzado su rol como proveedor y asesor técnico en modernización de blindados, sistemas de mando y control y sensores avanzados. Y en paralelo, Brasil y Colombia se consolidan como aliados naturales dentro del ecosistema sudamericano. Los recientes ejercicios trinacionales en la Amazonía, como el Puma Andino 2025, reflejan una voluntad clara: asegurar las fronteras compartidas, combatir el crimen transnacional y blindar el bioma estratégico más importante del continente. Por último, la Unión Europea ha mostrado creciente interés en incluir al Perú como interlocutor clave en misiones de paz, operaciones humanitarias y desarrollo conjunto de doctrina de respuesta a catástrofes. La modernización de las Fuerzas Armadas no solo se mide en fusiles o tanques, sino en el poder diplomático de hablar con todas las potencias y posicionarse como un jugador serio en el tablero internacional. En un continente donde los equilibrios cambian cada año, el Perú deja de ser espectador. Hoy ya no solo se entrena, se alía, se coordina, se proyecta. La pregunta es, ¿estamos ante el nuevo nodo militar silencioso del hemisferio sur? Perú ya no solo se entrena para resistir, se prepara para dominar. En 2025, las Fuerzas Armadas peruanas se encuentran inmersas en una de las etapas de modernización más ambiciosas de su historia reciente. La clave ya no está solo en aumentar efectivos o renovar uniformes, sino en transformar el ADN operacional de sus fuerzas a través de tecnología, movilidad táctica y disuasión asimétrica. El Plan de Recuperación y Modernización 2024 a 2027, respaldado por el Ministerio de
de Defensa establece prioridades claras: fortalecer el componente terrestre, blindar las fronteras amazónicas y dotar al ejército de capacidades que hasta hace poco eran exclusivas de países OTAN. Entre los avances más destacables se encuentra la incorporación de nuevos sistemas de mando y control digitalizados, capaces de integrar operaciones conjuntas entre ejército, marina y fuerza aérea en tiempo real. A nivel de despliegue, el Perú ha identificado zonas críticas: la frontera con Ecuador, el BRAEM, Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, el corredor sur minero y los accesos a zonas costeras estratégicas. En estos puntos se han desplegado brigadas móviles con capacidades autónomas, vehículos blindados mejorados y se prevé para este año la llegada de helicópteros de transporte Bell 412 modernizados que permitirán mayor agilidad en entornos agrestes. Uno de los focos más revolucionarios es la entrada de drones tácticos y sistemas UAV para vigilancia y combate. El Perú se encuentra en negociaciones para ensamblaje local de drones israelíes Orbiter con tecnología de visión térmica, geolocalización y transmisión de datos encriptados, ideales para operaciones en zonas rurales de difícil acceso. En cuanto a entrenamiento, el ejército ha dado un paso al frente con la implementación de simuladores de última generación, ejercicios interagencia y nuevos protocolos de combate urbano. El Centro de Entrenamiento en Tácticas de Guerra No Convencional en Junín ha sido rediseñado para incorporar lecciones aprendidas de conflictos contemporáneos como Ucrania, Siria o Colombia. Pero esto va más allá del equipo. La doctrina militar está cambiando. Las Fuerzas Armadas peruanas buscan convertirse en una fuerza versátil, ágil y resistente al desgaste prolongado, capaz de actuar en entornos urbanos densos, selva, montaña y litoral costero. Todo ello sin perder su capacidad histórica de contención territorial y control interno. ¿Crees que Perú podrá consolidar un ejército tecnológico capaz de rivalizar con los gigantes de América Latina? Suscríbete ahora y prepárate para descubrir lo que aún no se ha contado, porque el verdadero poder no se grita, se construye en silencio. El ejército peruano, históricamente reservado, empieza a proyectar una sombra más larga sobre el tablero estratégico regional. En el panorama latinoamericano de 2025, Perú ocupa la sexta posición en el ranking militar según Global Firepower, por encima de potencias tradicionales como Venezuela o Colombia y a tan solo unos pasos del top 5, dominado por Brasil, México, Argentina y Chile. Pero más allá del ranking, lo que llama la atención es cómo está construyendo su influencia. En foros como el SIDEF 2025, Perú ha sorprendido a propios y extraños con alianzas estratégicas de alto perfil. Estados Unidos ha reforzado su cooperación, enviando asesores militares y abriendo nuevos programas de entrenamiento conjunto centrados en guerra irregular y lucha contra amenazas híbridas. Por su parte, países como España, Israel y Corea del Sur han mostrado interés en codesarrollar tecnología militar con Lima, lo que abre una nueva etapa de transferencia tecnológica y autonomía en defensa. Además, Perú ha empezado a jugar con inteligencia geopolítica. Se ha posicionado como socio estable en el Pacífico Sur, esencial para mantener la estabilidad en rutas marítimas claves y en la contención de redes criminales transnacionales. La apertura de nuevos centros de entrenamiento para fuerzas multinacionales en la costa sur del país no es casualidad. Se está diseñando una diplomacia de defensa inteligente que le permite crecer sin levantar sospechas de agresividad. ¿Y cómo lo ve el resto del mundo? Según un informe de 2025 del RAND Corporation, Perú es uno de los países latinoamericanos con mayor potencial de convertirse en un hub estratégico para misiones de paz, inteligencia compartida y despliegues de reacción rápida. En resumen, una pieza flexible y confiable dentro del ajedrez militar de Occidente. Pero la mirada no se detiene ahí. Algunos expertos señalan que Perú podría ser la puerta de entrada para un bloque de seguridad sudamericano, liderado por democracias medianamente estables y con vocación interoperativa, una suerte de OTAN andina en estado embrionario. Sin embargo, el reto persiste: mantener el equilibrio entre la modernización técnica, el respeto a los derechos humanos y la gestión adecuada del poder armado. Porque el verdadero reconocimiento internacional no solo se mide por misiles, tanques o radares, sino por cómo se usa esa fuerza en tiempos de crisis. Cuando un país avanza en silencio y suma aliados sin estridencias, es momento de prestar atención, porque a veces los que no alardean de fuerza son los que están más listos para usarla.
En un continente convulso, marcado por tensiones políticas, alianzas inciertas y amenazas que ya no se esconden, Perú ha optado por no quedarse atrás. Lo que antes fue una fuerza armada en letargo, hoy se transforma en una maquinaria que combina legado, modernización y estrategia. No necesita gritar para demostrar su presencia, no lanza advertencias ni exhibe músculos sin sentido, porque el verdadero poder, como la pólvora, es más efectivo cuando permanece seco y en silencio hasta que llega su momento. En 2025, Perú no solo escala en los rankings, se rearma, se entrena, se alía, se proyecta y se convierte poco a poco en una pieza clave del ajedrez militar latinoamericano y tal vez del tablero global. Si quieres estar al tanto de cada nuevo movimiento de esta potencia silenciosa y de cómo los equilibrios del poder se reescriben en nuestra región, suscríbete ahora, porque lo que está por venir marcará el futuro de la defensa latinoamericana. Mientras tanto surgen nuevos acontecimientos, permanece conectado y sigue los contenidos sugeridos a continuación para seguir comprendiendo el tablero geopolítico mundial.